volvemos a Sin Filtro, la media hora se está yendo muy rápido y estos son los comentarios que llegan acá hasta este set donde la discusión de los impuestos que propone hoy la UNE, pues han generado bastantes reacciones. Nos envía nuestro usuario Juan Pablo Contreras: la propuesta de los impuestos UNE son la típica ridiculez política, queriendo quedar bien porque la CICIG empezó con el tema. El siguiente mensaje que también llega vía Twitter nos dice: papá, ¿cuántos ganan más de 300,000 al año? El CACIF queriendo que luchemos sus luchas. Hashtag SF Impuesto UNE. Ese es un mensaje que nos envía Juan Pablo. Y también tenemos otro mensaje que nos envía la usuaria Karin Slowling. Nos dice: Impuestos UNE, que le suban el impuesto al tabaco, a las bebidas alcohólicas y 0 exoneraciones. Bueno, ahí estamos, algunos otros mensajes. No, me da risa eso de subirle al tabaco y al alcohol, porque es curioso. Nunca baja el consumo por eso. No, no siempre hay para eso. O sea te dice mucho de la subjetividad en la elección, que es un principio en economía, el valor es subjetivo al final, ¿verdad? Pero otra vez, tercera vez que lo digo, todos los impuestos son trasladables. O sea, eso que no van a pagar los pobres y todos los que ganen menos de... afectado al 1% de las empresas no más grandes, las que tienen más ganancias. Pero los impuestos son parte del costo. O sea, no van a tener, van a seguir ganando lo mismo. Ellos quieren pegarle a una cosa que se llama EBITDA. EBITDA, Earnings Before Interest Taxation, y hay una serie, digamos, las ganancias que estarían antes de eso. Pero esas ganancias, aún esas ganancias, salen precisamente de controlar y de trasladar los impuestos. Todos los impuestos son trasladables y siempre es el último, el que está abajo, el que no puede trasladarle a nadie más, pero solo puede trasladar al perro o al gato de la casa, el que sale más fregado, el que sale pagando todo esto. Además, si hay 15,000 millones que se pierden en corrupción, la pregunta sería: ¿por qué no vamos atrás de esos 15,000 millones ahora? Y la moral tributaria, que es el tercer punto, destruida totalmente. Porque la pregunta, y estoy seguro que se lo están haciendo miles de televidentes, es: ¿para qué vamos a pagar impuestos? Si sirvieron para la liposucción de una señora, ahorita casi que gastan 1 millón para renovarle la cárcel a otro señor. Entonces, esas cosas pequeñas, esa moral, el diablo está en los detalles, y en esos detalles de moral tributaria es donde se viene socavando para qué quieren más dinero. Esa es la pregunta. Bueno, pero sabemos de que también Guatemala tiene una carga tributaria bastante baja. O sea, tenemos que aceptar. Sí, porque aquí eso. No contás el IX, okay, aquí no contás un montón de cosas. Y más esos 15,000 pero el IX no es parte de la carga tributaria en Guatemala. Se debería ser el IX. Cuando vamos así, te das cuenta que nosotros tenemos impuestos casi a nivel de Suiza. Mira el ISR de Suiza y mira el ISR de Guatemala y me decís cuál es la diferencia. Renzo. Bueno, ahí sí totalmente en contra. Es decir, aquí está clarísimo que hay más allá de la discusión de la propuesta de la UNE, en términos de impuestos estamos a la cola. Eso está claro, le sumemos, le quitemos, le pongamos lo que sea. Está claro, digamos, que aquí hay un panorama realmente desalentador en términos de todo lo que está atrás del asunto de las finanzas públicas. Y por supuesto que lo que estamos viendo hoy, que es una colita, que es la discusión del presupuesto del próximo año, lo que nos dice es, al final de cuentas, el elemento común es el desfinanciamiento del presupuesto del país, y que por supuesto que se va por un montón de orificios. Y no nos perdamos, la corrupción es tan solo uno de esos orificios. Por supuesto que es un agujero muy grande, que puede tener varios otros agujeros, pero no es el único. Aquí hay un asunto de que evidentemente hay un sector importante en el país que históricamente se niega a la discusión y se niega, por supuesto, a todo lo que tenga que ver con reformas, toda la parte tributaria, fiscal, el asunto le termina haciendo mala palabra. Entonces, creo que ahí, tomando distancia de la coyuntura de la propuesta de la UNE, creo que, insisto con eso, es un elemento fundamental si queremos, digamos, no otra vez regresar al mismo estado de caos que comenzamos este año 2015, comenzar a discutir con mayor seriedad y no tanto propuestas oportunistas, que sí me parece que hay una dosis de oportunismo muy alta en la propuesta de la UNE, pero que por lo menos nos sirve para avivar el fuego. Bueno, y hablando de eso, tenemos declaraciones de representantes del sector justicia quienes serían beneficiados por esta propuesta. Esto fue lo que dijeron cuando se les pregunta si tienen los recursos suficientes para llevar adelante su labor. La gente nos pide más presencia en el interior de la República, nos piden también que seamos más ágiles en nuestras respuestas. Eso significa más recursos y al final
esto entra en coherencia con lo que está pidiendo la población, que es realmente pues una justicia pronta y cumplida. Nosotros tenemos 2.198 fiscales para 16 millones de habitantes. Entonces ahí ustedes pueden hacer la conclusión qué calidad de asistencia en persecución penal tenemos nosotros para la población. Las declaraciones de algunos integrantes del sector justicia que se quejan de la falta de recursos. Durante la tarde estuvo el equipo de reporteros de Guatevisión tratando de buscar una reacción del sector privado. Solo se nos informó que habían reuniones privadas y que el tema sería abordado mañana. ¿Cuál va a ser la reacción del empresariado? A mí me sorprendería que no lo hicieran. Si de todos modos va a haber un traslado hay un traslado del impuesto. Es que eso es lo que tenemos que entender en Guatemala. Cuando un político me sale a mí diciendo que solo unos van a pagar el impuesto, usted tiene que dudarlo. Primero porque se lo está diciendo un político, pero segundo porque así no es como se hace la distribución de costos. Tercero, en Guatemala siempre nos cobran a los mismos, porque saben nuestra dirección. Saben dónde estamos, saben dónde vivimos, pero 86% está en la economía informal, cuidado. Y aquí hay un proceso en el cual tampoco no ha querido entrar todo el sistema, que es ampliación de la base. Y nosotros, la mayoría de gente no entiende esto porque, digamos, sobre todo los políticos y muchos de los tanques de pensamiento, porque no producen. Porque no tienen que tienen que vender, no tienen que salir a producir riqueza. Ellos solo gastan una riqueza que ya ha sido hecha con anterioridad. Una cosa es pagar, es tener gente a quien hay que pagarle. Y sobre todo en Guatemala siempre nos vamos por el mismo dilema. ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? ¿20% de 100 o 10% de 300? Y nuestra tontera es siempre responder a 20% de 100 porque el 20 se ve más grande. Cuando 10% de 300, o sea, hacer crecer el pastel sería lo mejor, porque aunque sea 10 menor que 20, 10% de 300 es 30 y 30 es mayor que 20, por lo tanto, siempre le pegamos al porcentaje. Aquí estamos jugando con porcentajes, en un país que todavía cuesta explicar los porcentajes. Lo que necesitamos aquí es hacer crecer el tamaño del pastel, no dedicarnos a discutir cómo lo vamos a repartir. Bajo esa lógica, ¿no estamos protegiendo grandes intereses? Por supuesto que sí. Estamos hablando, al final de cuentas, con lo que preguntabas hace un par de minutos, ¿cuál es la respuesta del sector empresarial? La de siempre. Es decir, este tema no se discute. Y aquí lo que tenemos ahora, digamos, y ahora tenemos la gran bandera. La gran bandera es la lucha en favor de la transparencia. Y bajo ese asunto, lo que tiene que ser como un manto gigantesco, que tiene que ser, digamos, como el gran pretexto, que por supuesto tiene una parte de realidad, pero también tiene una parte de efecto simbólico, de seguirlo utilizando como el pretexto para no entrarle a estos temas que por supuesto ponen aprietos el famoso mecanismo de los beneficiados únicos y exclusivos, el tema de los incentivos, las subvenciones, las que existen debajo de la mesa, y que este país aparentemente seguirá padeciendo de sus males. Bueno, casi llegamos al final, necesito sus conclusiones, por favor, 30 segundos cada uno. Adelante, Storo. Creo que la discusión es más que todo para ponerle ya, empezarle a minar el campo al siguiente gobierno. Esa es mi observación. Las reformas que hizo el PP al entrar en 2012, ninguna funcionó. Mucho de lo que estamos acarreando 4 años después es precisamente los errores que cometió digamos, en fortalecimiento fiscal, que decían ellos que iban a hacer, los cambios anti-evasión y todo eso no pasó. Si hubiera funcionado, el presidente no estuviera preso, ni Roxana ni Juan Carlos Monzón estuvieran presos. Eso de antievasión al final, lo único que pasó fue todo lo opuesto. Entonces esas leyes no funcionan. Y nos aumentaron los impuestos entrando el PP. Ya vimos que eso no funciona. Si más evidencia queremos, yo ya no tengo. Pero el PP ya lo hizo hace 4 años, en 2012, y no le funcionó. Y esa es mi conclusión, que esto no funciona. Ok, Renzo. Las grandes apuestas que tiene que tener este país necesitan que tengan como locomotora elementos que puedan jalar y que puedan contribuir a proveer el elemento que está claro, que son los recursos. Y si una apuesta central, el tema de fondo es cuáles son las apuestas como sociedad. Y si una apuesta es la seguridad y la justicia, hay que hacer esfuerzos, digamos, fuera de lo que hoy tenemos en marco, esfuerzos muy creativos para poder darle atención de fondo.
Si eso es lo fiscal, si eso es más impuestos o reformas, no lo sé. El tema es que necesitamos apuestas particulares en aquellos asuntos que son los que nos han envuelto en este momento de caos y de un escenario de tremenda corrupción. Bueno, y vamos a ver cómo quedó la encuesta en línea que lanzamos al inicio del programa, donde le preguntábamos cuál es el problema del Estado de Guatemala. ¿Será el ingreso? ¿Será la corrupción? ¿Será el gasto? Y estos son los resultados finales. Ingresos, dice el 70%, contestó que son los 39% el gasto y la corrupción 8.7%. Bueno, hasta arriba a la cabeza el tema de los ingresos. Esa es la opinión de los seguidores de redes sociales. Muchísimas gracias, Estuardo. Muchísimas gracias, Renzo, por atender a esta invitación. Esto fue Sin Filtro. Le recordamos que estamos todos los días a partir de las 10 de la noche. Y si usted quiere mantenerse bien informado, desde las 9 con Noticiero Guatevisión. Soy Ben Kenchin y que tenga muy buena noche.